Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 21. Oye, ¿quién dejó este tazón de cebollas aquí? Todo se detuvo. Los segundos transcurrían lentamente mientras la enorme fusión miraba a Steven con una expresión indescifrable. Su gigantesca figura se inclinó sobre el pequeño como si fuera una presa, incluso mientras él permanecía erguido frente a ella. A su alrededor reinaba el silencio, y humanos y gemas sentían una mezcla de horror y miedo que los invadía. Steven sollozaba entre lágrimas, intentando hablar mientras las gotas seguían cayendo sobre la arena. Por favor, solo detente, suplicó la gema híbrida. La maltrecha gema de Carnelian casi brillaba en su mano. Sé que estás enojado y asustado, y que solo quieres ayudar a tu amigo, pero por favor, no lo lastimes. No quiero que se lastimen entre ustedes. Ametite no respondió al principio, sus múltiples pares de ojos se movían rápidamente en sus órbitas. En cada par se apreciaba una clara angustia y confusión, una mezcla de emociones que escapaban del control de sus componentes. Los ojos superiores se entrecerraron, incapaces de mirar al niño. Los inferiores se posaron sobre él, sin comprender por qué estaba tan angustiado. Steven, comenzó Perla, mirando la escena con los ojos muy abiertos. La nube de polvo a su alrededor finalmente se había disipado, y pudo ver a Amatita a menos de un brazo de distancia de Steven. Si realmente quisiera, no había nada que pudieran hacer para impedir que aplastara al hijo de Rose. La cabeza del chico giró bruscamente hacia la esbelta gema, con lágrimas aún corriendo por su rostro. Sé que ustedes dos estuvieron, peleando, agrietándose y destrozándose durante tanto tiempo, y que es difícil superarlo. Steven se volvió hacia la monstruosa fusión. Pero hay otra manera, lo sé. No tienen que pelear. Sé que no quieren pelear. Eso era algo que las gemas de cristal no esperaban escuchar. Claro, las gemas del planeta madre no parecían muy dispuestas a pelear en la fuente, pero la ferocidad que habían mostrado allí estaba tan llena de pasión y determinación que casi resultaba absurda. Amethyst se habría reído si no estuviera paralizada viendo a Steven intentar calmar a una gema que, por alguna razón, le resultaba demasiado familiar. Los segundos pasaban mientras las palabras de Steven flotaban en el aire, la tensión se podía palpar. Cada miembro de las gemas de cristal permanecía alerta, esperando que la gema hiciera algún movimiento, que lanzara a Steven, que intentara golpearlo, que le gritara, pero nada de eso sucedió. En su lugar, la poderosa fusión cayó de rodillas con un fuerte golpe, sacudiendo al chico frente a ella con las diminutas ondas de choque que creó. Lágrimas frescas brotaron de sus muchos ojos, en una escena que pareció conmocionar aún más a las gemas rebeldes. Yo no quería volver aquí. Su voz cambió, y las tres reconocieron la de una Ágata. No había a dónde ir. Con la crisis de recursos y las restricciones en la reparación de gemas, Cornalina habría sido cosechada. Nadie sabía que las rebeldes seguían aquí. Su voz volvió a cambiar a la del cuarzo que había estado presente junto a su comandante. Sonaba aún más angustiada. Y ahora estoy aquí, luchando contra mi compañera de generación que ni siquiera me reconoce. De alguna manera nos fusionamos en este monstruo, y todos estos recuerdos, todo duele tanto, y... Garnet observaba en silencio, con los ojos llenos de emoción detrás del visor. Había estado preparada para intervenir, incluso para formar a su Gilite o Sardonyx si era necesario, dada la peligrosidad de esa gema. Pero verla así, no pudo evitar recordar su primer encuentro con Rose y Perla. No me importa la rebelión, la fuente, nada de esto, dijo la fusión, alzando sus múltiples brazos como señalando al planeta. Apoyó las manos en la cabeza, bajándola aún más. Yo solo quiero que Carnelian esté bien de nuevo.
Para entonces, Steven ya no se mostraba desafiante. Dio un paso adelante y abrazó a la fusión. Ametite se estremeció ante el contacto repentino, pero se relajó rápido, antes de alzar al niño para corresponderle. Ambos seguían llorando desconsoladamente, la tensión del momento los había doblado por completo. Intenté usar mis lágrimas, susurró Steven contra su oído, con un dejo de reproche hacia sí mismo. Giró la palma hacia Ametite para mostrarle que el daño persistía. No, funcionó. Lo siento. Está bien, Steven, respondió Ametite, intentando consolarlo. No había garantía de que funcionara, así que no te castigues. Tal vez si tengas poderes curativos, solo que se manifiestan de forma diferente. Tal vez, murmuró él, agotado. ¿Quieres que te suelte?, preguntó Ametite al notar cuánto tiempo llevaban abrazados. ¿Quieres soltarme?, replicó Steven. No, fue su torpe respuesta. Y el humano volvió a abrazarla con más fuerza. A través del contacto, Ametite podía sentir el latido del corazón del híbrido resonando en su cuerpo. Una sensación extraña, pero cálida. Ajena, y sin embargo tan familiar que dolía. Era como si una parte de ella que le faltaba le hubiera sido devuelta, aunque fuera solo por un instante. Con esas sensaciones fluyendo por su ser, una luz brillante comenzó a envolverla. Iluminó la playa que se oscurecía, y todos quedaron atónitos. Cuando una luz se convirtió en dos. Capítulo 22, por fin, salud. El templo estaba lleno de una multitud incómoda, incluyendo a un Greg Universe furioso que exigía una compensación a una Garnet avergonzada y completamente humillada. Yo estaba sentada en el sofá con 8XL, quien intentaba, sin éxito, entablar una conversación con Amethyst, 8XM, recordé. Se interrumpía constantemente antes de poder hablar, quedándose boquiabierta durante varios segundos. ¿Qué pasó con Amatita?, decidí preguntar, rompiendo la tensión mientras todos me miraban. ¿Por qué nos separamos? No sentimos que nos desestabilizáramos ni nada, así que ¿cómo nos separamos? Todos, menos Garnet, que se vio obligada a sentarse frente a Greg mientras éste daba una charla sobre respetar las cosas ajenas, pusieron cara de pensativo mientras intentaban encontrar una explicación razonable. Bueno, quizás no son muy buenos fusionándose, sugirió Amethyst. Por lo que recuerdo, ni siquiera Garnet era muy estable las primeras veces que se fusionó. Perla la miró, y la gema pequeña se rascó la nuca. O eso he oído. Yo no estaba allí. Era extraño ver esta dinámica entre los rebeldes, y no solo porque nos habían estado persiguiendo durante casi todo el día. Por lo que recuerdo de la serie, no se veían muchas veces las consecuencias de esos momentos tan emotivos, donde todos se sentaban cansados e intentaban asimilar lo sucedido. Vaya, ¿solo llevamos aquí un día? Parece mucho más. Puede que tenga algo que ver con el propósito de vuestra fusión, sugirió Perla, mirándonos a 8XL y a mí. ¿En qué pensabais cuando os fusionasteis? ¿Alguna motivación en particular? Quería proteger a mis cuarzos, respondí sin dudar, intentando, sin éxito, ignorar la mirada de asombro que 8XL me dirigía de reojo. ¿Qué? ¿De verdad creías que me pondría a mí misma por encima de mis soldados? Una comandante es tan buena como lo que comanda, de lo contrario, no es más que una soldado. Claro que esa no era la única razón, pero no iba a decirlo abiertamente. Claro, respondió Perla con tono desconcertado, de verdad es un concepto tan ajeno para ella, antes de volverse también hacia 8XL. ¿Y en qué pensabas cuando se fusionaron? No pensaba en gran cosa, dijo 8XL con naturalidad, obviando mi comentario sin dificultad.
Amatista soltó una risita desde la encimera donde estaba sentada. Solo quería proteger a Carnelian. No quería que, ya sabes. Entiendo, dijo Perla con un tono algo más serio. Parecía absorta en algún tipo de recuerdo. Te separaste porque ya no tenías motivos para hacerlo. Todos miraron hacia la voz y vieron a Garnet, que acababa de recibir una buena reprimenda del humano a su lado. Seguía bastante molesto con ella, pero por el momento se quedó callado. Expande, le pedí, haciendo un gesto con las manos. Amatista soltó otra risita, lo que le valió otra mirada de Perla. Las fusiones ocurren por varias razones. Para completar una misión, para luchar contra un oponente o, como expresión de vuestras relaciones. Noté cómo Garnet abría las palmas, mostrando sus dos gemas a todos en la habitación. Oí a Steven jadear detrás de nosotros, como si acabara de encontrar un juego nuevo en la tienda. Por suerte, entendió la gravedad del momento y se guardó su revelación para sí mismo por ahora. Os fusionasteis para protegeros, para manteneros a salvo, a vosotros mismos y a vuestro amigo, de nosotros. Pero cuando decidiste que ya no necesitabas luchar contra nosotros, que había otra manera, la fusión dejó de tener sentido. Supongo que tiene sentido, dijo 8XL, apoyando una mano en la cabeza. ¿Pero ahora qué? Todavía tenemos que curar a Carnelian, y las lágrimas de Steven no funcionaron. Lo siento, dijo el niño con voz triste. Maldita sea, por esto intento evitar a los niños. Steven, está bien, dije con tono conciliador. Fuimos injustos al depositar tanta expectativa en ti. Estoy segura de que descubrirás que tienes mucho poder cuando crezcas. No presté atención a las miradas extrañas que los rebeldes me dirigían de repente. Hay un niño triste aquí, monstruos. ¿Qué esperaban que hiciera, que lo regañara? Yo, supongo que podríamos dejarte usar la fuente, empezó a decir Perla con torpeza, rompiendo el silencio entre la humana y yo. Con una condición, que no le cuentes nada de esto al planeta madre. Va, ni siquiera tenías que preguntar. 8XL se levantó del sofá y tomó la gema de Carnelian de entre las mantas y almohadas que Steven había tenido la amabilidad de dejarle. La Tierra se convirtió en zona prohibida después de la rebelión. Técnicamente, estamos cometiendo traición solo por estar aquí. Ah, supongo, entonces todo está bien. Perla pareció un poco asustada por la confesión tan casual. No pienses mucho en ello, dijo Garnet, poniendo una mano en su hombro. Greg decidió quedarse, tenía que llamar a su compañía de seguros para las reparaciones necesarias. Nos despidió brevemente, aunque con amabilidad. Si alguna vez decides volver, no olvides pasarte para que podamos vernos. Sería agradable pasar el rato sin, bueno, todo esto. Si alguna vez volvemos, me aseguraré de aceptar tu oferta, respondí con una pequeña sonrisa mientras se activaba la plataforma de teletransportación, enviándonos a otro lugar. «Wow, esa estatua se parece muchísimo a mamá», comentó Steven mientras regresábamos al borde de la fuente. ¿Y cómo funciona esto? ¿Hay algún ritual especial que debamos hacer? ¿O alguna contraseña secreta? O tal vez. No es nada complicado, amigo, dijo Amatista con sequedad. Solo tienes que tirar su gema ahí y se arreglará. Bueno, tirar su gema sería un poco extremo, añadió Perla. Un simple chapuzón debería ser más que suficiente. De acuerdo, dije en voz baja, animándome. Me acerqué al borde del agua por segunda vez en el día. Me arrodillé y me detuve antes de que mis manos tocaran el agua. Miré a las gemas con recelo. No nos atacarán otra vez justo antes de tocar el agua, ¿verdad? No,
dijo Perla, sonrojándose un poco. Vaya, supongo que estoy más molesto con toda esta situación de lo que pensaba. Dicho esto, me lancé hacia adelante y sumergí la gema en la piscina. Capítulo 23. Bienvenida de nuevo, Cornalina. Bastó un instante para que el agua reparara las profundas grietas de la gema, y solo uno más para que comenzara a brillar. El semihumano presente tuvo que cubrirse los ojos cuando la luz se volvió demasiado intensa, pero Perla observó cómo Ágata retrocedía. Parecía, casi asustada. ¿Por qué? La forma de la gema tomó forma rápidamente, transformándose en una figura muy familiar para las gemas de cristal. Los ojos de Perla se desviaron cuando Amatista colocó una mano sobre su gema. Entonces, una prenda brotó alrededor de su piel clara, un uniforme de la corte de diamante azul. ¡Guau! Hicieron todo esto por una defectuosa, exclamó Perla, dirigiéndose a la gema a su lado. Amatista susurró casi gritando, a lo que la púrpura solo se encogió de hombros. ¿Qué? Sabes que yo también soy defectuosa. Lo sé. Perla decidió no reprender más a su compañera rebelde, y en su lugar se quedó observando cómo las gemas leales se reunían. La gema roja aterrizó de rodillas con un leve quejido, aún con el agua de la fuente goteando sobre ella. Decir que estaba completamente desorientada era quedarse corto, se tambaleó al ponerse de pie con una expresión de confusión. ¿Qué pasó? La gema apenas tuvo tiempo de recobrar el sentido cuando otra cuarzo corrió hacia ella desde un lado, 8XL, si Perla recordaba bien. Cornalina. La gema más alta la alzó en un fuerte abrazo antes incluso de que pudiera comprender lo que la rodeaba. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras la sostenía en el aire, como si temiera que la gema se deshiciera en polvo si la soltaba. ¿Qué? 8XL. ¿Qué haces?, gimió Carnelian, confundida, antes de que la comprensión apareciera en su rostro. ¿Estaba en un ojo errante? Sí, y chocamos contra un asteroide enorme y... Bajó la mirada hacia su hombro, observando la piedra ahora completamente restaurada incrustada en su cuerpo. Me quebré, ¿verdad? Justo por la mitad y aún así, miró a 8XL, que continuaba sosteniéndola. ¿Estoy bien? ¿Cómo? Nos esforzamos mucho para curarte, Cornalina, dijo Holly Blue Agate, dando un paso hacia la fuente y, por extensión, hacia las dos cuarzos. Perla no pasó por alto el breve destello de miedo que cruzó el rostro de la pequeña gema, pero se desvaneció en cuanto comprendió lo que Ágata había dicho. Sí. Vinimos hasta la tierra para usar una fuente mágica y curarte. ¿A qué mola? No es magia, resopló Perla, aunque inmediatamente se disculpó por interrumpir el reencuentro. La tecnología suficientemente avanzada suele ser indistinguible de la magia, dijo Holly, lanzándole una mirada de advertencia. Y para gemas como nosotras, tan poco expertas en tecnología, prácticamente lo es. No sé, no creo que esos cabezas huecas del departamento de I y de militar puedan crear algo así ni siquiera con los recursos de la Era 1, añadió 8XL, echando un vistazo al área alrededor de la fuente. Estos constructores de gemas de cristal eran realmente excepcionales. Perla vio cómo Holly pareció detenerse un instante al oír mencionar la rebelión. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntárselo, Holly se acercó a Carnelian, mirándola fijamente. Fueron mis órdenes las que las llevaron a ambas a esa nave, y mi mandato el que casi provocó que las hicieran añicos. La confusión de Perla aumentó. ¿A dónde quería llegar Ágata? Lo menos que podía hacer era asegurarme de que te restauraran, y, para sorpresa de todas, la gema azul se arrodilló y se postró ante la defectuosa.
y te imploro que me perdones. Era muy raro ver a una gema arrodillarse por cualquier motivo, casi siempre era ante un diamante. Ninguna gema haría eso por alguien inferior. Ni siquiera por alguien de su mismo rango. Y mucho menos por alguien considerado defectuoso. ¿Qué estás haciendo? Siseó Carnelian, agarrándola por los hombros para intentar levantarla. ¿Por qué harías eso? Yo no valgo. Fuiste a la tierra y... Incluso encontramos gemas de cristal supervivientes y luchamos contra ellas, añadió 8XL con tono amable, señalando a Perla y a las demás. Hola, saludó Steven, rompiendo por un momento la tensión. Carnelian se quedó boquiabierta, abrumada por todo lo que estaba ocurriendo. Sus ojos volvieron a Holly, que seguía inclinándose ante ella. Soltando lentamente los hombros de la comandante, la gema azul jugueteó con su propia gema, torpe y confundida. ¿Tú hiciste esto por mí? Sí. ¿Por qué? Y esa era la pregunta que más pesaba también en la mente de Perla. ¿Por qué una ágata actuaba así? Las ágatas no solían ser empáticas, por eso tan pocas habían formado parte de la rebelión. ¿Qué hacía a esta tan distinta? ¿Por qué no?, respondió Holly, como si fuera lo más obvio del mundo. Aún arrodillada, seguía casi a la altura de los ojos de Carnelian. Perla sintió un escalofrío. Reconocía esa mirada, la de alguien que llevaba secretos demasiado grandes para mostrarlos. ¿Por qué necesitaría una razón para preocuparme? Capítulo 24. Una cucharada de sal. Carnelian se movía torpemente entre todos mientras flotaban por el espacio disforme, teniendo mucho cuidado de no mirar a los ojos a ninguna de las gemas de cristal. Una parte de ella quería hablar con 8XM. El hecho de que estuviera allí era solo una de las muchas cosas impactantes que había visto ese día, pero el símbolo de la estrella rebelde recortado de sus mallas de luz le impidió pensarlo de inmediato. En cambio, optó por quedarse quieta entre 8XL y Holly. Carnelian no sabía qué pensar de la comandante en ese momento. Desde los extremos a los que Holly llegaba para asegurarse de que su gema estuviera reparada, hasta su negativa rotunda a usar rejuvenecimiento, e incluso la peridotela era uno que había sacado de la nada. En ese momento, Carnelian habría preferido otra ágata roja, bueno, eso era mentira. Pero aún así, estaba completamente perdida a la hora de entender a la gema que la comandaba. ¿Por qué era tan? Holly. Carnelian se animó al oír una voz elegante que empezó a hablar desde dentro del grupo rebelde. Así que, Holly, comenzó Perla, juntando ligeramente las yemas de los dedos. No pude evitar notar tu profundo conocimiento de los humanos. Si no te importa que te pregunte, ¿cómo es que sabes tanto? Holly guardó silencio un instante y una extraña mirada cruzó sus ojos durante ese silencio. Fue breve, tan breve que solo unas pocas gemas pudieron notarlo, pero estaba llena de tristeza. Parecía tristeza, pero tan profunda, como si fuera un sentimiento grabado en su propia gema. Pero antes de que nadie pudiera decir nada, desapareció. ¿Qué? Estoy a cargo de una instalación dedicada a la preservación y custodia de sujetos orgánicos, dijo Holly con cuidado, midiendo claramente sus palabras. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eso no se parece a ningún puesto que conozca, comentó la fusión, Garnet, llevándose una mano a la barbilla. ¿Y qué son exactamente estos sujetos orgánicos?, preguntó, entrecerrando los ojos como dagas. Tanto Garnet como 8XM miraron a la gema de la casta de sirvientes, preguntándose a dónde quería llegar. Creo que ya sabes de qué estoy hablando. Y yo ya sé lo que vas a sugerir, respondió Holly, sin ceder ni un ápice ante la renegada.
¿Pero qué haría si lo hiciera? Tengo tantas gemas bajo mi mando. Si todas desaparecieran, tendría que hacer desaparecer a todos esos cuarzos y a mí misma. ¿Y a dónde iríamos? Aquí. Ese sería el primer lugar donde buscaría el planeta madre. Es más seguro que las cosas permanezcan como están por el momento. Carnelian entrecerró los ojos, confundida. ¿De qué estaban discutiendo ahora? ¿Por qué Holly mencionaba el planeta madre? No puedes mantenerlos encerrados y en la ignorancia, gritó Perla de repente, sobresaltando a todos a su alrededor. Rose creía que toda vida es sagrada, y no deberían estar encerrados así. No son algo para despreciar y... ¿Qué quieres que haga? Pearl, interrumpió la voz de Holly, con un gruñido que jamás había escapado de la gema. Todos los rebeldes se tensaron, las gemas a cada lado de la renegada se prepararon para desenfundar sus armas. Carnelian también se estremeció, alejándose sigilosamente de la gema repentinamente enfurecida. Después de todo lo sucedido, y de todo lo que le habían explicado, tanto su comandante como su compañera de generación habían sufrido mucho por culpa de esas gemas. Heredé mi puesto hace apenas un mes. Por Dios, si solo me formaron hace un mes, despotricó Holly, dejando atónitas a todas las gemas presentes. Luego me introdujeron un tubo maldito en mi gema y me obligaron a aprender todo este conocimiento sobre combate, mando y humanos que no sirve para nada. Y estoy casi segura de que aprovecharon para implantarme algún tipo de bloqueo mental que me impide siquiera pensar en rebelarme. Me dieron un puesto donde mi predecesora usaba la regeneración como si fuera un juguete, dejándome con un grupo de gemas traumatizadas que ni siquiera pueden mirarme a los ojos sin llorar. 8XL intentó intervenir para calmarla, pero Holly simplemente le apartó la mano del hombro. Con cada centímetro que la comandante avanzaba, las gemas de cristal se preparaban más para una pelea. Sin duda sería desastroso si ocurría en medio de una transferencia por el portal. Estoy atrapada en una trampa mortal flotante que se desplaza por el espacio a Mach 12, intentando evitar que las criaturas infantiles a bordo sufran una crisis nerviosa por haberse golpeado el dedo del pie. Y todo esto mientras nos precipitamos hacia una tonelada de asteroides porque a alguien se le ocurrió que no valía la pena asegurarse de que la estación no se destruyera. Holly señaló con el dedo, mientras lágrimas de rabia comenzaban a brotar de sus ojos. Y por si fuera poco, tengo la espada de Damocles sobre mi gema, ya que Diamante Azul visita la estación al menos una vez por órbita para llorar la pérdida de la gema de tu grupo. Destrozada. Tengo que lidiar con la posibilidad de que incluso aparezca con una donación cuando se digne honrarnos con su presencia. Holly estaba ahora cara a cara con Perla, sus narices casi se tocaban. Amatista, ni se te ocurra, susurró Garnet. ¿Qué? No he dicho nada, respondió la gema morada en un susurro casi gritado. Solo la enfadarás más, replicó la fusión. Toda mi existencia, toda mi vida, no ha sido más que una sucesión interminable de desastres contra los que tengo que luchar cuesta arriba solo para tener una oportunidad de resolverlos. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano para arreglar este desastre absoluto en el que me han caído encima, y a veces dudo que sea posible. Puedes pavonearte todo lo que quieras, pero jamás podría soportar lo que hago a diario. Todo volvió a quedar en silencio cuando Holly regresó al lado del planeta madre de la disformidad. Menuda alianza, pensó Carnelian, observando las reacciones de las gemas ante el intenso discurso. Supuso que tenía sentido. Incluso en una especie de paz, siempre habría motivos para que se enfrentaran. La renegada había sido tan mezquina como para intentar sacar trapos sucios primero, y recibió una reprimenda contundente. Carnelian tampoco sabía qué pensar del improvisado discurso. Revelaba tanto, pero apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que la conversación avanzara al siguiente punto.
Le preguntaría a 8XL al respecto cuando se fueran. Parecía saber más sobre esto. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 25. Partida. 8XL suspiró al llegar al portal galáctico, sintiendo un ligero escalofrío ante la extraña costumbre que había adquirido desde la Tierra. Al bajar de la plataforma, mantuvo la cabeza gacha con la esperanza de que nadie notara su comportamiento. Intentó seguir el paso de Holly, pero chocó con ella cuando se detuvieron de repente. Lo siento, murmuró distraídamente, reprimiendo un nuevo suspiro. Nunca antes había hecho algo así, ¿por qué sentía la necesidad de hacerlo ahora? Ni siquiera recordaba haber aprendido a suspirar, mucho menos que se llamara así. No era normal que las gemas respiraran, y mucho menos tan a menudo o de una forma tan extraña. Siento que necesito respirar, resonó una voz en su mente. ¿Sería posible? ¿Acaso la fusión con Holly la había cambiado de alguna manera? Sin duda, encajaría con todo lo demás de este viaje. Una cosa loca y extraña tras otra. Holly. El niño mitad humano, y qué extraño era pensar en eso, corrió hacia Holly, mirándola con tristeza. Se movía torpemente, con las manos a la espalda. Sé que hoy no fue un buen día, y quería pedirte perdón. Entiendo que probablemente no quieras volver, pero si alguna vez lo haces, quizás podríamos vernos de nuevo. Podría enseñarte todo lo que nos perdimos en el paseo marítimo, e incluso podríamos ir de misión con Ametite. Por todos los cielos, este niño era demasiado puro, ¿verdad? Holly no respondió con palabras, solo le dedicó una suave sonrisa, una que 8XL jamás había visto en una ágata, y le acarició el pelo, despeinándolo por completo. ¿Qué clase de gesto era ese? Fuera lo que fuese, al menos el humano parecía disfrutarlo, a juzgar por su risa. A 8XL no le sorprendió que ninguna de las gemas de cristal se despidiera al subir a la nave. Probablemente solo querían que se fueran, y para ser justa, ella tampoco quería quedarse. Claro, la Tierra era interesante y los humanos eran amables, pero en ese momento solo quería volver a la estación y pasar el rato con sus compañeras. La única que miró hacia atrás, hacia el portal galáctico, fue Holly, echándole un último vistazo antes de que la rampa del ojo errante se cerrara por completo. De espaldas a sus subordinadas, era imposible que supieran qué estaba pensando, o incluso qué expresión tenía. Sin embargo, por alguna razón, 8XL tenía la intuición de que lo adivinaba. Finalmente, cada una se acomodó en su lugar. Carnelian y 8XL se colocaron juntas cerca de la parte trasera de la nave, mientras Holly se sentaba a los mandos para pilotarla. El despegue fue suave, sin complicaciones, y pronto el ojo errante dejó atrás la Tierra. Desde la atmósfera hasta más allá de su luna, hasta que la comandante finalmente decidió activar el motor de curvatura. 8XL suspiró aliviada, contenta de que toda esta aventura paralela por fin hubiera terminado. Si alguna vez tenía que volver a la Tierra, sería demasiado pronto. Bueno, tal vez solo guardaba rencor. Pero en su defensa, las gemas de cristal las atacaron primero. Mientras la nave volaba a través del espacio de curvatura, Holly se cubrió el rostro con las manos, dejando caer los hombros con fuerza mientras soltaba un suspiro profundo. ¿Y bien? ¿Qué le pasa?, preguntó Carnelian. 8XL parpadeó, frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres?, respondió. Quiero decir, solo. Carnelian hizo un par de gestos con los brazos hacia su comandante. Todo sobre ella. No la entiendo. ¿Por qué haría algo tan drástico para ayudarme? Podría haber sido capturada, o peor aún, destruida. ¿Por qué haría eso? ¿Qué le pasa? Por mi experiencia,
Prácticamente todo, respondió 8XL, cruzándose de brazos y apartando la mirada. Balbuceó la gema roja. Mira, mientras estábamos en la Tierra, las dos terminamos fusionándonos para escapar de los rebeldes, empezó a explicar, apresurándose para evitar que Carnelian se asustara. Estuvo bien. Nos separamos sin problemas. Es solo que obtuve mucha información sobre las cosas que hacen a Holly, diferente. Carnelian murmuró algo a través de las manos que aún cubrían su boca. Perdona, ¿qué dijiste? ¿Qué descubriste? Preguntó la gema más baja, algo incómoda. No le agradaba la idea de Ametite, pero al menos aquello no implicaba lidiar directamente con ella. Holly siente dolor. Todo el tiempo, explicó 8XL, mirando sus brazos. Se estremeció al sentir un destello de dolor tenue recorrerle el cuerpo. Dolor fantasma, recordó que Ametite lo había llamado así. Probablemente una descripción de Holly. No es un dolor insoportable, como cuando tu gema se agrieta o cuando desapareces. Pero es suficiente para molestarte, para impedir que rindas al máximo. Comentó su compañera, haciendo una mueca. Sí, y si no recuerdo mal, ser Ametite en realidad la calmaba, ese dolor por ella. La mente de 8XL repasó rápidamente los eventos en la Tierra. Mencionó que le habían descargado información en su gema, que incluía datos sobre comportamientos humanos y cosas así. Carnelian lo pensó un momento. Luego sus ojos se iluminaron. ¿No crees que ella? Sí. 8XL sintió que sus labios se curvaban en una expresión triste, llena de compasión. Cuando le dieron toda esa información sobre los humanos, terminó inculcándole instintos y pensamientos humanos en su programación central. Tiene la mentalidad y la personalidad de una humana, pero con una forma y un cuerpo que no coinciden. Lo que significa que esos pensamientos humanos están descontrolados, concluyó Carnelian. No sabían qué hacer más que advertirle que algo estaba mal, como si fuera dolor. Aunque no pasaban mucho tiempo con humanos, al menos sabían que el dolor era la principal señal de los cuerpos orgánicos cuando algo funcionaba incorrectamente. Y Holly, con un cuerpo que la programación humana consideraría totalmente defectuoso. Eso, al menos, explicaba algunas cosas. Capítulo 26, Regreso. Ver el zoológico llenando la ventana al salir del espacio de distorsión fue casi un alivio. La palabra clave es casi. Fue un alivio hasta que recordé todo lo que estaba encerrado dentro de esa prisión cristalina flotante, así como todo lo que necesitaba hacer para arreglarlo. ¿Por qué no pude quedarme en la Tierra? Claro, por mis gemas. Prefería no pensar en qué clase de Ágata me perseguiría si no hubiera regresado. No me cabía duda de que las cosas volverían al mismo punto si me iba. De hecho, podría empeorar, ya que Peridot anda suelta. Si las gemas fueran tan ambiciosas y se esforzaran tanto por el poder como sospechaba. Suspiré, mejor no pensar en ello. Ahora mismo, debería concentrarme en aterrizar esta maldita nave. El hangar estaba sorprendentemente concurrido, lleno de grupos de cuarzos corriendo como pollos sin cabeza. Cada uno tenía una expresión que no pude descifrar, más allá del pánico evidente. En el centro de la tormenta estaba Peridot, quien levantó la vista de sus pantallas al vernos aterrizar. Comenzó a gritar algo a todas las gemas mientras me señalaba, pero como estaba sentada detrás del casco de un ojo errante, no pude oír ni una palabra. Fuera lo que fuese, provocó que la multitud retrocediera y creara espacio. A partir de ahí, fue tan sencillo como colocar la nave en el suelo. Otro suspiro se me escapó al sentir cómo las naves se detenían con un chasquido. Bien, de Guatemala a Guatepeor, murmuré para mí misma antes de ponerme de pie. Veamos qué es lo que tiene tan alteradas a estas gemas.
Pulsé un botón, abriendo la rampa que daba al hangar. El sonido pareció resonar, los ruidos amortiguados del exterior se apagaron al instante, como si todas esperaran algo. Me dirigí a la abertura e indiqué a 8XL y a Carnelian que me siguieran. Por suerte, obedecieron sin protestar, siguiendo mi paso mientras entrábamos en el hangar iluminado. El ya familiar taconeo resonó a nuestro alrededor al pisar de nuevo el suelo rosa pálido de la estación. Parece que han pasado meses desde la última vez que estuve aquí. ¿De verdad solo ha pasado un día? Mi Ágata, exclamó Peridot, acercándose furiosa. ¿Dónde has estado? Te hemos estado buscando por todas partes, por todas partes, Peridot fue la primera en ver a la pequeña gema roja detrás de mí. Su sermón, ya de por sí molesto, se convirtió en una serie de balbuceos confusos y palabras cortadas. Incluso sus precisas habilidades ferrocinéticas flaquearon, y la sorpresa hizo que sus tabletas de datos cayeran al suelo. Por suerte, eran de alta calidad, así que no se dañaron con el impacto. Apple no tiene nada que hacer contra la tecnología de gemas, ni siquiera después de 6.000 años. ¿Sí, Carnelian?, preguntó una amatista entre la multitud, captando la atención del resto. En cuestión de segundos, una cascada de susurros recorrió el hangar. La gema roja alzó la vista al oír su nombre, hizo un gesto incómodo y saludó tímidamente. Hola, chicas, murmuró. Y eso bastó para desatar la tormenta. Carnelian. Varios cuarzos corrieron hacia ella y la abrazaron con fuerza. Los sollozos resonaron como un coro desbordado mientras la rodeaban, y 8XL se unió poco después. Sé cómo, oí balbucear a Peridot, incapaz de apartar los ojos de la gema. Ella estaba, ¿cómo? Eso no importa, dije, mirándola de frente. No quería preguntas, no todavía. Lo único que necesita saber es que me esforcé muchísimo para restaurar su gema, y ahora volverá a sus deberes. Yo no. Peridot me miró con una expresión nerviosa, intentando procesar lo imposible que acababa de presenciar. Maldita sea. Maldita sea todo. Si de verdad quieres saberlo, te lo explicaré luego, añadí, comenzando a caminar. La tensión se acumulaba en mi pecho como un peso insoportable, algo estaba mal, más mal que nunca. Pero luego. Tengo trabajo atrasado. Lo entiendo, mi Ágata, respondió ella, juntando las manos en el saludo formal antes de salir del hangar. No pude evitar mirar atrás, los cuarzos seguían llorando de alegría, abrazando a Carnelian mientras 8XL intentaba rodearlas a todas. Vaya, le ha encantado, musité mientras las puertas se cerraban, dejándome sola con mis pensamientos. Quizás no le importaría si le pidiera, no creo que me lo permitiera. Incluso después de la fusión, incluso después de todo lo que he hecho para mejorar las cosas, seguirá sin aceptarme. Solo llevo aquí un mes. No es tiempo suficiente para llegarle a una gema de miles de años. El camino de vuelta a mi oficina fue un borrón. Un trayecto acelerado por la incomodidad, el agotamiento y el miedo. Mis lágrimas ya caían silenciosamente cuando cerré la puerta de un golpe y me desplomé detrás del escritorio. Me aseguré de no ser vista, por si alguien decidía entrar sin avisar. Al menos me dio un momento para recomponerme. Cuando estuve segura de que estaba sola, finalmente perdí el control. Las lágrimas se desbordaron, un torrente incontenible. Cada pensamiento, ira, miedo, pavor, impotencia, tristeza, dolor me golpeaba más fuerte que el anterior. ¿Por qué duele tanto? Era peor que antes. Mucho peor. ¿Por qué? Creía que estaba mejorando. ¿Será porque había caído en la rutina? Las lágrimas pesadas golpeaban el suelo como un reloj, marcando los minutos.
Ese ritmo constante era lo único que me mantenía anclada al presente. Lo único que me permitió oír la puerta abrirse. Holly. Capítulo 27. Me gustan los abrazos cálidos. 8XL era una gema muy feliz. ¿Cómo no iba a estarlo? Tras miles de años y un número desconocido de rejuvenecimientos, por fin los diamantes la habían bendecido con una ágata tan amable y benevolente. Claro, al principio las cosas estaban un poco inestables, pero ahora estaba segura de que Holly era diferente de la otra ágata. Muy diferente. Después de todo, Roja jamás se habría molestado en salvar a Carnelian, ni habría ideado el plan para salvar la estación, ni fue a buscar a Peridot, ni habría organizado. Bueno, se estaba enrollando un poco, pero 8XL sentía que era necesario. Usó un poco de metamorfosis para envolver a su grupo en un enorme abrazo, y vaya si se sentía bien, disfrutando de su reencuentro mientras sollozos de alegría y vítores se superponían. Pronto, las demás gemas imitaron su nuevo comportamiento, juntándose todas en un montón para exprimir la esencia de Carnelian. Mientras muchas otras gemas observaban la escena con expresiones encontradas, finalmente comenzaron a salir del hangar para retomar sus tareas. Incluso Peridot, la más sorprendida por el inexplicable regreso de Carnelian, tuvo que irse para atender lo que fuera que la gema tuviera que hacer. Conociéndola, probablemente era algo muy científico, completamente fuera de su alcance. Tras un largo rato, el grupo se calmó al volver las emociones a la normalidad. Todas seguían eufóricas por el estado recuperado de Carnelian, pero ahora lo expresaban con enormes sonrisas bobas y acercándose un poco más de lo normal. Si había algo de lo que 8XL estaba segura, era que su compañera roja, bajita, sería el centro de atención durante un buen rato. Así pues, con gran energía, 8XL decidió dirigirse a la oficina de cierta gema azul. Ahora que lo pensaba bien, nunca había tenido la oportunidad de agradecerle a Holly, bueno, prácticamente todo lo que había hecho. Claro, puede que lo hubiera mencionado o murmurado antes, pero nunca con la sinceridad que ella deseaba. Además, simplemente quería ver a la gema. 8XL se sorprendió al oír sonidos provenientes de detrás de sus labios mientras caminaba por la estación, que casi le recordaban al canto de una perla, pero no lograba recordar dónde los había oído antes. Era un ritmo sencillo, nada tan complejo o grandioso como lo que los sirvientes interpretaban para sus dueños, pero aún así le sonaba bien. ¿Otra cosa aprendida de Ametite? Esta no parecía tan mala. Con el eco de su voz resonando por los pasillos, finalmente llegó al único lugar donde sabía que Holly estaría casi siempre, su oficina. Si no estaba cumpliendo algún encargo o investigando algo para Peridot, seguramente estaba trabajando allí. Al menos, eso era lo que 8XL suponía. Agathe no parecía ser del tipo que le facilitaría las cosas a su sucesora. Cuando las puertas se abrieron, 8XL se sorprendió al no ver a la gema. Las pantallas, iluminadas con luz brillante, mostraban información, pero no había rastro de que la gema hubiera estado allí. Holly llamó en la habitación aparentemente vacía, aguzando el oído en busca de alguna señal. ¿Estás aquí? Entró en la habitación y oyó la puerta cerrarse tras ella con un estruendo inusualmente fuerte. La habitación quedó en completo silencio, solo los ecos de los ruidos que 8XL había escuchado antes parecían llenar el aire. Pero eso también se había desvanecido hacía rato, dejándola con una ligera incomodidad en aquel espacio inquietante. ¿Tal vez no estaba allí? 8XL echó un último vistazo a la habitación para comprobar si no se encontraba en un lugar extraño. Sus ojos recorrieron la ventana cuando vio un tinte azul en el cristal. Su mirada se fijó al instante en el reflejo, la silueta borrosa de una gema azul familiar oculta tras el escritorio. No podía distinguir su rostro por completo,
pero si la vio agachada, fuera de su campo de visión directo. Los recuerdos le asaltaron la mente. Siento que necesito respirar. Ser ametita en realidad le aliviaba ese dolor. No saben qué hacer aparte de decirle que algo anda mal, como si fuera dolor. La sonrisa de 8XL había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de preocupación. Holly la llamó de nuevo, acercándose al escritorio. Puede salir ya. Sé que estás ahí. Al principio no pasó nada, pero 8XL vio como el reflejo de Holly se estremecía, lo que solo aumentó su preocupación. Por suerte, la gema comenzó a ponerse de pie y a mostrarse. La imponente forma del ágata adoptó una postura que no se sentía tan opresiva. Había algo. 8XL no sabía cómo describirlo. No era una buena sensación, eso seguro. Al mirar más de cerca, también pudo ver los restos de lágrimas salpicando la barbilla de Holly. Probablemente no se había dado cuenta. 8XL comenzó la comandante como si nada ocurriera. ¿Hay algo que necesites? Está bien no estar bien. No se había dado cuenta de lo que había dicho hasta que lo dijo. Holly arqueó las cejas, sorprendida. ¿Qué es? Hizo una pausa esta vez, antes de hablar con toda su voz. Está bien no estar bien. No, te oí la primera vez, dijo ella, dando un paso atrás y frotándose el ojo para secarse la última lágrima. Es solo que, ¿por qué dices eso? Parecía que necesitabas oírlo, dijo 8XL, rodeando el escritorio. Echando un vistazo al lugar donde Holly había estado sentada antes, vio pequeños charcos salpicando el suelo, que por lo demás estaba impecable. Sé que, las cosas no han sido fáciles para ti, y solo pensé que... Interrumpió su propio intento de discurso, una pregunta aflorando en su mente. Sé con qué frecuencia lloras. Holly no dijo nada durante un largo rato, dejando a 8XL preocupada de que se hubiera pasado de la raya. ¿Estaba a punto de gritarle? No era propio de Holly, pero había insistido en el tema y... Normalmente, siempre que tengo un descanso del trabajo, así que, prácticamente todos los días. La gema azul bajó la mirada, casi avergonzada. Es peor de lo normal. Debía ser porque tuvo que dejar la tierra y regresar. Si quieres, puedo quedarme aquí contigo, sugirió 8XL, abriendo los brazos. Intentó esbozar una sonrisa, aunque fue apenas acentuada. Dijiste que los abrazos sirven para que los humanos se sientan mejor, ¿verdad? ¿Quieres uno? Antes de que pudiera comprenderlo, la ágata la envolvió en un abrazo profundo y desintegrado. Sintió la humedad en los hombros mientras las lágrimas volvían a brotar. 8XL había llorado mucho al regresar al zoológico, pero esas lágrimas eran diferentes. Nacieron del alivio, la alegría y la celebración. Las compartió con sus compañeros de generación y su reencuentro. En resumen, esas lágrimas eran positivas. Estas no. Cuando Holly lloraba, sentía el peso de sus emociones junto con ellas. No había alegría en sus lágrimas. Solo dolor, tristeza y duelo. El hombro de Holly temblaba de vez en cuando, casi como si su cuerpo se desmoronara bajo el peso. Lo único que 8XL podía hacer era seguir abrazando a la gema, incluso cuando ambas cayeron de rodillas allí mismo en la oficina, susurrándole palabras dulces al oído al enorme y tembloroso hombro de Holly. Capítulo 28 de Cálidos acertijos a fiambres fríos, versión final traducida y depurada. Durante la primera semana desde nuestro regreso, estuve un poco preocupada al principio. Incluso asustada. Es decir, no es algo que se haga todos los días,
derrumbarse por completo en brazos de un subordinado, especialmente en una sociedad tan restrictiva y opresiva como la autoridad diamante. Derrumbarse varias veces en un solo día, para ser exactos. Por mucho que quisiera mejorar las cosas en la estación, no podía permitirme perder el respeto de los cuarzos. Y no sé qué pensarán algunos, pero no creo que pudiera seguir a alguien que está a punto de echarse a llorar desconsoladamente. Me preocuparía demasiado su estabilidad y probablemente cuestionaría cada orden. Por eso fue un gran alivio ver que 8XL no le había contado a nadie sobre mi crisis. Al contrario, parecía pasar aún más tiempo conmigo que con nadie aparte de su grupo, claro. Incluso había solicitado formalmente que la reubicaran justo afuera de mi oficina, algo que la gema que estaba allí aceptó encantada. Cuando no estaba allí o con su promoción, estaba conmigo. Siempre observando, siempre atenta. Siempre mirándome con dulzura, como si estuviera lista para sostenerme en cuanto tropezara. Me visitó varias veces desde entonces, siempre dispuesta a darme otro abrazo. Tenía que admitir que era agradable. Si bien la incomodidad y la sensación de estar haciendo algo indebido todavía aparecían de vez en cuando, tener a 8XL allí lo hacía más fácil de sobrellevar. Aunque he notado que he necesitado disimular el rubor en más de una ocasión. ¿Cómo puedo sonrojarme sin sangre? Ni idea, lo único importante es que puedo, y que necesito ocultarlo. Ni siquiera es un enamoramiento infantil, Holly. No empieces a correr antes de aprender a caminar. En las semanas transcurridas desde nuestro extrañamente largo desvío a la Tierra le puse un nuevo apodo a 8XL, algo que sorprendentemente le encantó. Bastante simple, pero le quedaba bien. Quizás también influyó que se basara en su faceta. Excel, estoy segura de que sabes por qué te he pedido que vinieras, comencé, plantándome frente a la gema e intentando proyectar autoridad. Afortunadamente, el cuarzo captó bien mi actitud, se mantuvo erguida y me miró fijamente. No lo se respondió sin el menor rastro de vergüenza. Casi me reí ante su absoluta falta de vacilación, pero logré contenerme. Hace poco tuve que reprenderte a ti y a otra gema por participar en una pelea no autorizada en este atrio, dije señalando la puerta cerrada a mis espaldas. Ah, sí, eso, murmuró Excel, frotándose el brazo avergonzada. Mira, Holly. De verdad lo siento por... No, no. Ya te disculpaste, por eso la interrumpí. Te cuento esto porque Peridot y yo hemos estado trabajando en algo. Y pensé que te gustaría verlo. Sin decir más, abrí la puerta. «Guau», susurró la amatista, boquiabierta. «Guau, mi cuarzo». Esta era la nueva área de entrenamiento oficial del equipo de seguridad. Sencilla, pero bien diseñada, un ring similar al octágono de la UFC, solo que mucho más grande y resistente, preparado para soportar las peleas alocadas que sin duda se volverían habituales. Una idea de Peridot, con un uso muy creativo de los restos del ojo errante. Es genial, dijo Excel mientras observaba a través de los paneles de vidrio tintado que sustituían las paredes estándar del ring. Irónicamente, Segaramente era más resistente que el material original. Sí, Peridot hace un buen trabajo. No lo niegues, Holly me miró con seriedad. Puede que Peridot lo haya ensamblado, pero dudo que tú no hayas contribuido mucho al diseño. Te he visto trabajar. Me sonrojé otra vez, ¿qué me pasa?, e intenté ignorarlo. ¿Quizás quieras usarlo? Nadie lo ha visto todavía, excepto Peridot y yo, así que tendrás el primer combate. Claro que sí, dijo entrando casi corriendo. Por un instante creí ver algo cruzar sus ojos. Algo oscuro. Intenté encontrarlo de nuevo, pero ya no estaba. Holly. ¿Vienes?
sí. Entré y cerré la puerta tras de mí. El combate comenzó sencillo, esquivar por aquí, una patada por allá, algún movimiento improvisado. Nada arriesgado. Así que subimos la intensidad. Mi puño golpeó el suelo cuando Excel rodó hacia atrás por los pelos. Solo digo que, si no fuera por Ametista, nos habrían capturado, comenté, avanzando con un amago de puñetazo. Claro que lo sé. He repasado esa pelea una y otra vez, y siempre llego a la misma conclusión, respondió, bloqueando mi intento de gancho. ¿Qué nos faltan habilidades de combate? Sí, dijo abatida, soltando una patada que esquivé. Tuvimos que fusionarnos para sobrevivir. Sé que Ametite no se equivoca, pero que haya existido significa que no éramos lo suficientemente fuertes. Yo no era lo suficientemente fuerte. No hay nada malo en alcanzar tus límites. Eso solo fomenta la creatividad. ¿De qué sirve la creatividad si ni siquiera puedes proteger a tu compañera? O luchar contra una perla agrietada. Para el caso, su voz se volvió más tensa, y sus golpes, más agresivos. Excel, eran 3. Una incluso era una fusi. ¿Es mucho pedir al menos un arma? Explotó, sin notar el tenue brillo que empezaba a envolverla. Si al menos hubiera tenido eso, tal vez habría podido crear una oportunidad, pero no. Fui prácticamente inútil. No fuiste inútil. Solo que, tuve que bloquear un puñetazo sorprendentemente fuerte. Excel ya no estaba escuchando. Golpeaba sin control. He sido inútil durante una eternidad, su gema brilló. Probablemente lo soy desde que salí de la Tierra, brilló más. No pude proteger la colonia, más aún. No pude proteger a Carnelian, más todavía. No pude proteger a mi diamante, rugió, y su puño pasó sobre su gema, fulgurante. GHHNM, escapé un gruñido, un dolor repentino en el vientre. Un jadeo siguió, quizá de ella, quizá mío. Bajé la mirada. Una espada púrpura estaba clavada en mi cuerpo. Aichale. La amatista me miraba con terror, arrepentimiento puro. Intentó balbucear disculpas mientras soltaba la espada y avanzaba para sostenerme. Lo siento, lo siento, lo siento, no quise. Sabes, pensé que dolería más. O que estaría furiosa, considerando cómo ocurrió. Que al menos tendría ganas de gritar, o llorar, o sentirme traicionada. Pero no tengo ganas de nada. Está bien, dije, aunque Excel no parecía oírme mientras intentaba abrazarme sin saber qué hacer con la espada aún entre sus manos. Mejor un accidente que algo a propósito. Y luego, puff. Ya no había más. Capítulo 29, Miau. Me han desterrado al reino de las sombras, y lo odio. Bueno, en realidad no era un reino de sombras. Pero estaba muy oscuro y no siento los pies, primero los dedos y ahora esto, ¿cuánto más me va a quitar la vida? De hecho, no siento nada. Así que esto no es, bueno. ¿Qué pasó? Me apuñalaron. Sí, eso suena bien. Así que me desvanecí. ¿Así es estar dentro del proceso de recuperación de una gema? ¿Qué hago exactamente? De la oscuridad comenzó a aparecer una figura. Una muy familiar. Vestida de azul monocromático, con enormes moños y ropa que me resultaba familiar. Lo único nuevo que noté fue un agujero con forma de puñalada en su estómago. En mi estómago, quiero decir. Levanté una mano, y mi figura hizo lo mismo. ¿Esto tiene algún tipo de función de espejo? Ya veremos. Lo primero que debo averiguar es cómo arreglar el agujero en mi torso.
Intenté imaginar el agujero cerrándose, pero no sirvió de nada. Imaginar una herida humana sanando también fue inútil. Algo se me escapaba, imaginar que estaba curada no era suficiente. Quizás debería intentar extender la mano y... El reflejo se convirtió en una estructura alámbrica, creando la forma básica de mi cuerpo. ¿Es normal, o solo me pasa a mí? Bueno, supongo que da igual. Tras un momento observando mi nueva forma, extendí la mano y agarré la zona herida. No fue fácil, tuve que cometer y corregir algunos pequeños errores, pero al final conseguí cerrar la zona dañada. Como supe que funcionaba era un misterio, pero supe que estaba lista para irme. Como si se hubiera abierto una puerta. Pero claro, Amatista cambió mucho de forma en aquel episodio con Garnet y Steven. Quizás podría hacer algunos ajustes. Aunque solo fuera para aliviar la sensación de que algo no encajaba y me invadía a diario. Lo primero que hice fue crear pies en la parte interior de mis talones, lo cual me llevó mucho tiempo lograr que se vieran naturales. Los talones seguían unidos a mi cuerpo, pero creo que el simple hecho de poder mover los dedos de los pies de nuevo será un gran avance. Una prueba rápida lo confirmó, moví las nuevas extensiones de mis extremidades con una sonrisa en la estructura alámbrica. Podía sentirlas de nuevo y no tendría que preocuparme por que me llamaran la atención por cambiar de uniforme. Era extraño, pero la autoridad diamante tenía un código de vestimenta, o al menos algo equivalente. De hecho, había dedicado varias sesiones a buscar resquicios legales e información faltante por si se presentaba una oportunidad como esta. Los tacones eran obligatorios para ágatas, así que, lamentablemente, esto fue lo mejor que pude hacer. Quizás podría pedirle a Peridot que hiciera unos tacones de repuesto, pero no quería desperdiciar recursos en eso. Lo siguiente que hice fue cambiar la parte superior de mi atuendo. La parte superior de una ágata debe mostrar el símbolo de su diamante, tanto para alimentar su ego como para que se sepa a qué corte pertenece la gema. El caso es que nunca especificaron el tamaño del símbolo. Así que, naturalmente, el símbolo del diamante azul se redujo a una minúscula marca en el borde del cuello, que extendí ligeramente. A partir de ahí, convertí la capa flotante en un símbolo oculto de rebelión, uno que, técnicamente, apenas cumplía con las restricciones del código de vestimenta. Ahora la camisa, diseñada específicamente a partir de un abrigo de la época de la Revolución Americana, tenía botones a lo largo de toda su extensión. Y debo decir que me quedaba bastante bien. Me pregunto si a Excel le gustará. Espera, ¿qué estoy diciendo? Maldita sea, me estoy distrayendo demasiado. A partir de ahí, dejé volar mi imaginación. Los callos familiares en mis nudillos y palmas, un lunar en el cuello que ya tenía, y entonces. Ja 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 ja. Me reí al ver mi reflejo, observando cómo se movían las enormes y esponjosas orejas. Mírame. Soy una chica gato. Volví a reír entre dientes antes de cerrar las manos. Miau. Vale, esto ha sido demasiado. Hay cosas que hacer, y yo aquí transformándome en una maldita waifu. Debería arreglar esto y reformarme. Mi cuarzo probablemente se estaba preocupando muchísimo. No es que las gemas se enfermen, pero seguro que lo agradecería. Arreglé la forma de mis nuevas orejas temporales, devolviéndoles la forma de moño que tenían antes. Observando la nueva forma que había creado, le di un último vistazo para comprobar que todo estuviera bien. Por suerte, todo parecía estar en orden. Extendiendo la mano, mentalmente alcancé la puerta que había sentido abrirse cuando la espada se había curado. La oscuridad del reino se resquebrajó, dejando que la luz se filtrara desde el exterior. Sin dudarlo un instante, salté a través de la grieta, permitiendo que la luz me envolviera. Al abrir los ojos, caí de pie,
sintiendo como el peso se desplazaba sobre mis dedos. Oh, sí, esto se siente mucho mejor. Tardé un momento en darme cuenta de que estaba de vuelta en mi oficina. ¿Me habrían movido mientras mi forma estaba desvanecida? Uf, mucho mejor, me dije, observando mi nueva forma. Callos, listo. Lunar, listo. Y el nuevo diseño de camisa para reemplazar la capa tipo poncho. Sí, todo parece estar en orden. Holly. Alcé la vista justo a tiempo para que una figura morada familiar me abrazara con fuerza. Lo siento mucho. No quería hacerte daño y... Excel sollozó disculpándose mientras me apretaba con fuerza, a lo que yo respondí apretándola aún más. La tranquilicé un poco mientras sentía como mis dedos se movían dentro de mis talones. No eliminaba por completo la incomodidad ni la sensación de extrañeza que conllevaba, bueno, ser una alienígena. Pero sin duda me ayudaba a mitigarla. Está bien. Ya estoy mejor, le susurré a mi Quartz, solo para gemir internamente al recordar algo. Voy a tener que rellenar otro informe de incidentes. Maldita sí. Capítulo 30. Arrepentimientos por la puñalada de espada. 8XL o Excel, como prefería que la llamaran ahora, era un completo desastre. ¿Quién no lo sería después de semejante metedura de pata? Prácticamente había cometido traición en lo que se suponía que era un simple combate de entrenamiento. Pero no, explotó. Había desintegrado a una poderosa Ágata. Por muy indulgente que fuera su comandante, no había forma de que se librara de ser destruida por algo así. O tal vez, se atrevía siquiera a pensarlo, rejuvenecida. No. Holly lo había prometido. Pero ¿y si? ¿Y si hacía una excepción, solo por ella? No lo haría, ¿verdad? Excel apretó la gema azul contra su mano, sintiendo su superficie fría entre los dedos. Sí, no lo haría. Mi Holly no lo haría. ¿Su Holly se preocupaba por ella? ¿Quizás estaría dispuesta a perdonarla? Por todos los cielos, esto no ayuda en nada, murmuró, paseándose por la oficina. Se había colado después del incidente, cuidando de ocultar la gema brillante. Carnelian casi la descubre, pero se escondió justo a tiempo. ¿Y si alguien entra porque necesita que Holly haga algo? ¿Qué hago entonces? Excel respiraba con dificultad, intentando calmarse. No funcionaba. ¿Y si Peridot necesita su aprobación para conseguir suministros para los ojos errantes? ¿Y si Carnelian quiere cambiar su puesto de guardia? ¿Y si? Se revolvía el pelo una y otra vez, incapaz de detener su mente. Vale, respira. Inhaló profundo, obligándose a ir más lento. Cuando ya no pudo contener el aire, lo soltó igual de despacio. Puedo hacerlo. Solo tengo que esperar a que Holly se regenere. No hubo tantos daños, así que no debería tardar mucho. Volverá, me disculparé y todo estará bien. Pero habían pasado horas, y la gema de Holly seguía inerte. Con cada minuto, la esperanza de Excel se desmoronaba. Las primeras 3 horas habían sido sencillas. Holly solía tener largos ciclos de descanso, así que era improbable que alguien la necesitara, a menos que surgiera una emergencia. Excel decidió no preocuparse hasta que ocurriese. Luego llegó el cambio de turno. Holly seguía sin regenerarse y tenía muchísimas cosas que hacer. La mayor parte eran inspecciones, pequeñas tareas rutinarias, pero alguien debía hacerlas. Excel tomó la iniciativa. Holly era extremadamente meticulosa con la gestión del zoológico y Excel había observado cada detalle desde que fue asignada cerca de ella. Todavía no estaba a su nivel, solo podía hacer la mitad de lo que Holly hacía sin esfuerzo, pero al menos el trabajo avanzaba.
Amatista también agradeció que nadie hubiera ido a buscar a Holly. La gema seguía oculta sobre el escritorio, bajo un objeto extraño que llevaba allí desde hacía tiempo. Excel no sabía qué era, pero agradeció que existiera. 10 horas más tarde, su confianza había desaparecido. ¿Había cometido algún error? ¿Había causado más daño del que creyó? Maldita sea, se arrepentía de haber deseado un arma. A esas alturas, su miedo se transformó en vergüenza y rabia hacia sí misma. No era como con Ágata Roja, ni con su diamante, cuando había fallado por debilidad. Esta vez había fallado por sus propias acciones. Un recuerdo fragmentado, borrado decenas de veces pero aún persistente, cruzó por su mente. Mi diamante. La imagen de una enorme gema rosa brilló justo cuando una espada gigantesca la atravesaba. Ella había hecho eso. Era como Rose. No había destrozado a Holly, gracias a todos los cielos, pero casi. Lágrimas de vergüenza comenzaron a resbalar por su rostro justo cuando la gema azul empezó a brillar. Elevándose en el aire, Excel la miró con horror y esperanza mientras la luz crecía y tomaba forma. Familiar y nueva a la vez. Holly aterrizó sobre sus talones, con ropa nueva ajustándose a su figura. Si Excel no hubiera estado tan devastada, estaría roja como un tomate. La reformada Ágata se observó con aprobación. Uf, mucho mejor, dijo para sí, sacando a Excel de sus pensamientos. Sin pensarlo, Excel se lanzó hacia ella. Holly, gritó, cayendo en sus brazos. Su voz se quebró. No podía articular disculpas, todo salía como balbuceos incoherentes entre sollozos. Unos brazos la rodearon. Firmes, suaves. Está bien. Ya estoy mejor, murmuró Holly con voz dulce. Excel alzó la vista. ¿De verdad? ¿No estás enfadada? No, no estoy enfadada. Aunque presentar otro informe de incidente no es exactamente lo primero que quería hacer al reformarme, añadió, justo antes de que la comprensión cruzara su rostro. Excel guardó silencio, y luego estalló en carcajadas, lágrimas corriendo otra vez. Todas sus preocupaciones habían sido inútiles. Tenía razón, su Holly era diferente. Pero antes de relajarse del todo en los brazos de la Ágata, la puerta se abrió de golpe. Las dos se separaron, enderezándose como si nada hubiera pasado, incluso antes de ver quién había entrado. Mi Ágata. Holly arqueó una ceja. ¿Peridot? ¿Qué ocurre? La gema tartamudeó, y luego encontró la voz. De Diamante Azul está aquí. Su nave de mando solicita permiso para aterrizar. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yacido Satokami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, De los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Jabkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio,
Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis I Carlos II, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.